Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos estén muy bien en sus casas, con sus familias, en sus trabajos, sus negocios. Hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha importancia para todos nosotros en materia tributaria y es sobre la caducidad y la prescripción en materia impositiva y de tributos en el Ecuador. Primero que nada es importante tener claro qué son los tributos en el Ecuador y qué determina la ley en este sentido. Los tributos en el Ecuador pueden ser impuestos, tasas o contribuciones especiales. Los impuestos, como todos conocemos, son establecidos de forma unilateral por la autoridad tributaria y se cobran para financiar generalmente el presupuesto nacional del Estado y todos sus gastos y obras. Dentro de los impuestos podemos mencionar los más importantes: al impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado IVA, que son los que más generan ingresos al gobierno central. Por otro lado, las tasas son los valores que se pagan por una contraprestación o servicio que se recibe por parte del Estado o de un gobierno seccional, etc. Y generalmente sirven para financiar estos mismos servicios que se entregan a los ciudadanos. Por ejemplo, la tasa de recolección de basura o la tasa de alumbrado público. Por último, las contribuciones especiales en materia de tributos son valores que se generan o se cobran a los ciudadanos que se benefician por una obra pública. Generalmente mejoran el patrimonio de los ciudadanos que están dentro de la zona de influencia de esta obra. Un ejemplo de una contribución especial puede ser el valor que cobran los municipios como contribución especial por mejoras o SEM, o los fondos viales que cobran las prefecturas para mejoramiento vial, etc. Una vez que ya tenemos claros estos conceptos, a continuación voy a explicar qué significa la caducidad de un tributo de acuerdo a la legislación y al Código Tributario en el Ecuador. Básicamente, la caducidad no es más que el plazo máximo que tiene la autoridad tributaria para determinar, establecer o exigir una obligación tributaria, un hecho generador o una cuantía impositiva. La determinación de la obligación tributaria se realiza por la declaración de tributos por parte del sujeto pasivo dentro del plazo que manda la ley. Por otro lado, también puede darse por actuación de la autoridad de acuerdo a su capacidad determinadora y puede ocurrir como una determinación de forma directa en base a ciertos parámetros que contempla el Código Tributario en su artículo 91, así como también de forma presuntiva de acuerdo al artículo 92 de este mismo código. También el código menciona una capacidad mixta que está establecida de acuerdo a los parámetros generales. De acuerdo a lo anotado anteriormente, la caducidad de un tributo o la capacidad de determinarlo está relacionada estrechamente con los plazos que establece la ley en su conjunto y en los casos donde la responsabilidad recae principalmente en la declaración que tiene que hacer el sujeto pasivo. El Código Tributario determina que en los casos que el sujeto pasivo esté obligado a realizar la determinación de tributos, el plazo máximo que tendrá la autoridad tributaria para determinarlos o exigirlos será de 4 años desde la fecha en que el sujeto pasivo haya presentado dicha declaración. Una vez que transcurra este plazo y no exista acción por parte de la autoridad, el plazo para exigirle la obligación habrá concluido y no se requiere un pronunciamiento o trámite de petición por parte del sujeto pasivo para beneficiarse de esta caducidad. En los casos en que el sujeto pasivo no haya presentado la declaración de impuestos o tributos, el plazo para la caducidad será de 6 años. Adicionalmente, si la autoridad tributaria realiza una verificación o un anuncio de verificación a través de la determinación directa, el plazo de caducidad será de 1 año desde la notificación de dicha verificación o fiscalización. En este sentido, los plazos que determina la ley para la caducidad pueden suspenderse debido a un trámite de verificación o fiscalización que realice la autoridad. Y esto inicia sobre una declaración del sujeto pasivo. Una vez notificado el sujeto pasivo, la autoridad tiene 20 días hábiles para iniciar la fiscalización. Caso contrario, el acto de verificación pierde su efecto y esto también sucederá cuando se suspenda por más de 15 días consecutivos las labores de revisión o fiscalización por parte de la autoridad tributaria una vez anunciada la verificación. Ahora, una vez que hemos hablado de la caducidad y explicado cuáles son sus
conceptos, vamos a hablar sobre la prescripción en materia de tributos. La prescripción tributaria es el plazo o tiempo luego del cual el contribuyente queda exento del pago de una obligación tributaria debido generalmente a una falta de acción de la autoridad tributaria. Y básicamente esto otorga a los ciudadanos protección para contar con un plazo máximo en el cual se puede cobrar tributos y evitar procesos indefinidos en materia tributaria. Todos los tributos, obligaciones y acciones de cobro, sus intereses y multas quedarán prescritos luego de 5 años contados desde la fecha en que fueron exigibles o desde la fecha en que debía presentarse la declaración tributaria y que no se lo hizo, o si se la presentó de forma incompleta. En el caso de que se haya autorizado facilidades de pago para cumplir con las obligaciones al sujeto pasivo por parte de la autoridad, la prescripción operará desde la fecha de cada cuota definida y desde su vencimiento. En el caso en que la autoridad haya determinado la obligación tributaria de forma directa o mixta, la prescripción operará desde la fecha en que se realizó la acción de determinación y esta fue puesta en conocimiento del juez sujeto pasivo en firme o desde cuando existe una orden o sentencia judicial que termine cualquier litigio, disputa o impugnación en materia de tributos. Para esto, la prescripción tiene que ser solicitada por la persona o sujeto pasivo que busque beneficiarse de dicha prescripción y no puede darse de oficio por ninguna autoridad tributaria o juez de la causa, a diferencia de la caducidad, que opera automáticamente. La prescripción y su plazo queda suspendido desde que el deudor reconoce la deuda de forma expresa o tácita, o también mediante la citación legal de la obligación al dicho sujeto pasivo. Bueno, una vez que hemos conversado de la caducidad y la prescripción, es importante resaltar ciertos aspectos importantes. El marco regulatorio y el Código Tributario definen claramente la caducidad de la prescripción de tributos en el Ecuador. Mientras la prescripción produce la pérdida de capacidad de cobro de la administración tributaria de impuestos ya determinados, debido a que se superó el plazo determinado o establecido por la ley. Por otro lado, la caducidad se da por el paso del tiempo de tributos no declarados por el contribuyente. La prescripción y la caducidad en temas tributarios definitivamente otorgan seguridad jurídica a los ciudadanos, poniendo límites a los plazos de que se puede cobrar los tributos. Por otro lado, la prescripción y la caducidad le exigen a la autoridad tributaria en el Ecuador que haga bien su trabajo y en el tiempo adecuado. Y esto le brinda una eficiencia y eficacia en el cobro de impuestos, ayudándonos a todos a generar ingresos para el Estado o para los gobiernos seccionales. Como recomendaciones importantes, todos los ciudadanos debemos obligarnos a conocer las nociones básicas de la tributación en el Ecuador para reforzar y hacer cumplir la ley tributaria, además de exigir nuestros derechos y no dejar que nadie abuse de su poder en materia de tributos. El conocimiento en esta materia podrá hacer más eficiente nuestros flujos y presupuestos familiares seguramente. Adicionalmente, debemos generar una cultura para declarar y pagar nuestros impuestos de forma oportuna y así evitar cobros de multas e intereses vencidos por falta de pago de tributos. La caducidad y la prescripción no deben ser nuestras herramientas para no pagar impuestos y más bien debe ser el último recurso de protección de nosotros como ciudadanos. Muchas gracias por el tiempo y la atención que me han brindado. Gracias.